hay más novedades, esta vez en lo que es salud. En Estados Unidos, el presidente Biden ha anunciado que se terminó la pandemia. Se terminó. ¿Esto qué significa? Bueno, que en aquellos lugares en donde todavía había restricciones, pues ya no hay tal, y que ahora vamos a tener que vivir con este virus como lo hacemos con la influenza, por ejemplo, ¿no? Y nos tenemos que vacunar contra ella todos los años. Pero ¿qué significa para nuestro país? Le preguntamos a César Ugarte, epidemiólogo de la Universidad Cayetano Heredia. Doctor Ugarte, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Mabel. Buenos días, Fernanda. Buenos días, doctor Ugarte. ¿Podemos decir que en nuestro país ya se acabó la pandemia, tal como en Estados Unidos? Es que justo esa es la discusión que está en los últimos días, si es que fue la frase exacta del presidente Biden o no. ¿Han disminuido los casos a nivel mundial? Sí. ¿Hay menos muertes? También. Pero por otro lado tenemos más de 1 billón de personas que no están vacunadas en el mundo. Entonces, no es tan sencillo, y yo creo que la decisión que tomó el gobierno de Biden es por una cuestión más de políticas, de decir ya tenemos que cortar ciertos, por ejemplo, lo de las pruebas gratis que ya no van a estar disponibles, o la parte de vacunación, etcétera. Va más a eso y dar el empujón para que comiencen a funcionar las cosas con cierta mayor normalidad, si queremos llamar, ¿no? Sí, el problema que le vemos con eso, solamente para terminar, sería pequeñita, es se puede llegar a los mismos objetivos, pero creo que el mensaje podría haber sido un poquito más claro, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, hay todavía contagios y muertos en Estados Unidos por COVID. Es cierto que en relación a otras morbilidades, pero el problema existe todavía. Mucho más prudente parece haber sido el director general de la Organización Mundial de la Salud, quien dijo, señor Tedros Adhanom, que nunca ha estado más cerca el fin de la pandemia, que no es lo mismo que lo que dijo Biden, ¿no? ¿Cómo caracterizaría usted nuestra situación en el Perú? Porque tenemos regiones con cifras diferenciadas, me parece, ¿no? Sí, perdón, yo estoy más de acuerdo con la posición del doctor Tedros. Yo creo que como nunca en estos 2 años estamos en una situación mucho más optimista, mucho más cercana, en gran parte por un gran plan de vacunación que se pudo lograr por el apoyo de la sociedad en los últimos 2 años. Permítanos, doctor Ugarte, hacer una pequeña pausa para escuchar a los anunciantes del PP y retomamos nuestra conversación con usted a partir de lo que nos acaba de decir, que es una constatación optimista pero prudente. Vamos a la pausa. Son las 8:19, estamos conversando con el médico epidemiólogo de la Universidad Cayetano Heredia, César Ugarte, al cual habíamos dejado planteada una pregunta relativa a las diferencias entre las regiones. ¿Cuáles son esas regiones que no están yendo tan bien y qué explica que unas marchen mejor que otras? Simplemente para terminar, la idea que va ligada con esto de las que provincias van mejor o están un poco retrasadas. Creo que lo que dijo el doctor Tedros de OMS es hacia donde tenemos que apuntar. Nosotros estamos ya viendo el término de una fase y vamos a entrar a otra fase, que es lo que estaba diciendo al principio Mabel, ¿no? Que vamos a entrar a una fase endémica donde va a aparecer esto lo más común a una influenza, aunque no sabemos si va a ser como la influenza una vez al año, una cuestión estacional, o va a tener diferentes comportamientos. En relación a las provincias que están disminuyendo o no, es lo que hemos visto durante toda la pandemia. Es como que nosotros arranca por el norte, oriente y va comenzando a avanzar hacia el sur. Entonces, lo que estamos viendo es eso, ¿no? Están comenzando a disminuir en algunas partes del país y en general se está encontrando que varias provincias inclusive están menos del 5% de positividad, lo que ya es bastante bajo. Inclusive los casos en las últimas semanas que hemos estado viendo algunos distritos en Lima no están habiendo casos. Entonces, ¿es una gran ventaja? Sí. ¿Estamos en un momento optimista, como le decía, de la pandemia? También. ¿Qué es lo que va a seguir? Lo que va a seguir es, vamos a pasar a una etapa donde ya vamos a convivir con el virus, que ya tenemos experiencia de cómo hay que manejarlo, pero eso no significa decir que esto ya se acabó. Lo que se dice es,
vamos a vivir con esto y vamos a vivir tranquilos, ¿no? Pero no es que se acabó la pandemia, ¿no? La pandemia todavía tiene algunas preguntas por resolver. ¿Qué vamos a hacer con aquellas personas que están con el COVID prolongado? Nosotros hemos tenido millones de personas enfermas en Perú y tenemos que prepararnos cómo vamos a manejar esas personas en el futuro con estos problemas crónicos, ¿no? Y para enfrentar lo que se podría convertir entonces en una endemia, igual necesitamos seguir vacunándonos. Pareciera que, los afanes, el ímpetu comunicacional de parte del Ministerio de Salud, pues se hubiesen calmado desde hace muchísimo tiempo. Y, todavía no se llega a cubrir a la cantidad de población que se desea cubrir para poder estar ya inmunes de alguna manera, si es que eso se puede lograr. Es que ahí una de las cosas que creo que el Ministerio podría comenzar a hacer es entender que las comunicaciones en salud al menos tienen procesos, tienen fases. Ya llegó un momento en que ahorita, vamos a ser sinceros, nosotros nos sentimos mucho más tranquilos en relación al COVID. Ya no es ese amenaza de muerte que sentíamos varios hace un par de años, porque nos sentimos vacunados. Entonces hay una menor sensación de riesgo. Entonces mis campañas de comunicación tienen que ir a eso. No puede ser campañas o mensajes diversos que están haciendo algunos voceros, decir, si no tienes 4 dosis, no entras. O si no, es que es eso. Tenemos que comenzar a entender, no somos chiquitos los de la sociedad. Necesitamos que se expliquen las cosas bien, que se expliquen las cosas con razones, con fundamentos. Muchas gracias por haberlo intentado hacer con nosotros, justamente, doctor César Ugarte. Recuerdo que usted es un epidemiólogo de la Universidad Cayetano Heredia. Que tengan muy buenos días.